Bien, entonces arrancamos por el 9. Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos x1 hasta xn, que van a ser una muestra aleatoria simple de un uniforme en el intervalo 0 tita. Y queremos estimar tita. Entonces, primero nos piden por el método de los momentos encontrar un estimador para tita. Entonces, ¿esto cómo hacemos? Tenemos todas estas x1 hasta xn, que son una muestra aleatoria simple de x, que es un uniforme en 0 tita. Entonces, la esperanza de esta uniforme, ¿cómo nos va a quedar? A más b sobre 2. Ahí está. Sería O sea, tita sobre 2, porque A es 0. Ahí está. Como que la esperanza es el punto medio del intervalo. Entonces acá tenemos intervalo 0 tita, entonces nos va a quedar tita entre 2. Y después la varianza. Creo que se me olvidó cómo es. Para el informe B es B menos A al cuadrado entre 12, ¿no? Sí. Entonces acá nos quedaría tita al cuadrado entre 2. Bien, así ya tenemos estas cosas a mano para cuando las precisemos. Entonces, tenemos un estimador de tita por el método de los momentos. Entonces, ¿cuál es la idea? Por la ley fuerte de los grandes números que tenemos que el promedio va a converger casi seguramente a la esperanza de x. Y la esperanza de x, ahí nos aparece el tita. Entonces la idea es despejar tita en función de la esperanza y después venir para acá y hacer el mismo despeje. Tenemos que la esperanza de x es tita entre 2, entonces tita lo podemos escribir como 2 por la esperanza. Esto es tita. Entonces decimos tita es 2 veces esto, entonces el estimador que vamos a agarrar para tita va a ser 2 veces esto. Este gorrito va a ser 2 veces el promedio. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos el estimador. Y después en la segunda parte queremos estudiar un poco cómo es este estimador. Queremos ver el sesgo, la varianza y el error cuadrático medio. Entonces el sesgo de un estimador, ¿qué es? La esperanza del estimador menos tita, que sería Ahí está. la variable desconocida. Exacto, el sesgo es el valor esperado que tiene el estimador menos lo que queremos estimar. En este caso sería la esperanza de tita menos tita. ¿No? Sería como un error que tenemos como que siempre, ¿no? Tenemos lo que queremos estimar que está por acá, y después el valor esperado del estimador está por acá. Entonces los valores que nos dé el estimador, ¿no? Tomamos una muestra, hacemos la cuenta del estimador, los valores que nos va a dar van a estar centrados acá. Van a andar todos por acá. Bueno, y más lejos, ¿no? Pero digamos van a estar centrados en este valor. Y esta diferencia que nos queda acá, esto es el sesgo. Y después decimos que es incejado si estas dos cosas coinciden. O sea, si los valores que toma el estimador están centrados en lo que queremos estimar. Bien, entonces vamos a calcular la esperanza de
tita gorrita. Entonces, ¿esto cómo nos queda? ¿No? Por definición, esto vendría a ser la esperanza de 2 veces el promedio. ¿Y ahora qué podemos hacer? Sacamos Aplicar el 2. linealidad. Ahí está, usamos linealidad. Sacamos el 2 para afuera y después nos va a quedar la esperanza, de, bueno, podemos escribir como x1 más bla 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 hasta xn entre n. Y acá usamos linealidad otra vez, sacamos el n. Y esto nos va a quedar 2 entre n, esperanza de x1 más, etcétera, hasta xn. Y ahora con estas, ¿qué pasa? Tenemos la esperanza de una suma por linealidad, eso vendría a ser la suma de las esperanzas. Y además, ¿qué pasa con las xy? Son todas copias de la x, así que van a tener todas la misma esperanza. Entonces esto de acá de esperanza de x1 más hasta xn, vendría a ser la esperanza de x1 más la esperanza de x2, etc. Y todas esas esperanzas son iguales a la esperanza de x. O sea que esto nos va a quedar 2 entre n por n veces la esperanza de x. Y después la esperanza de x dijimos que era tita entre 2. O sea que esto nos va a quedar 2 entre n por tita entre 2. Y se nos van los 2. Y se nos van los n. Y nos queda tita. O sea que el sesgo de este estimador, ¿cuánto sería? 0. 0. Los valores que toma están centrados en lo que queremos estimar. El sesgo de tita es 0, o dicho de otra forma, tita gorro es un estimador incejado. Esto sería la primera parte. Y después nos piden calcular la varianza del estimador. La varianza es otra cosa que nos dice qué tan bueno es el estimador. Porque si tenemos un estimador que es incejado, pero tiene una varianza muy grande, igual nos vamos a estar alejando pila de lo que queremos estimar. Entonces, además de que sea incejado, nos interesa que tenga una varianza chiquita. Así, los valores que toma el estimador están centrados en lo que queremos estimar y además están muy pegados, porque la varianza es pequeña. Entonces, la varianza del estimador es otra cosa que nos dice si es un buen estimador o no. Entonces, vamos a calcular la varianza. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? O sea, por definición, esto va a ser la varianza de 2 veces el promedio. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Sacamos el 2 para afuera, pero como estamos con la varianza va a salir al cuadrado. Así que esto nos va a quedar 4 veces la varianza del promedio. O sea, de x1 más hasta xn. Todo esto entre n. Después acá de nuevo este n lo podemos sacar, pero tiene que ir al cuadrado. O sea que nos va a dar 4 entre n cuadrado por la varianza de esta suma. Y la varianza de esta suma, ¿qué nos va a dar? La suma de las varianzas de cada variable. Ahí Porque está. son independientes. Exacto. El argumento clave es que las xy son todas independientes. Entonces la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas. Entonces esto de acá nos va a quedar la varianza de x1 más la varianza de x2, etc. Y después todas son copias de la x, así que van a tener la varianza que tiene x. O sea que esto nos va a quedar 4 entre n cuadrado por n veces la varianza de x.
Y la varianza de x dijimos que era θ cuadrado entre 12. Sí. Entonces esto nos va a quedar 4 entre n cuadrado por n θ cuadrado entre 2. O sea, se nos va un n y después nos queda θ cuadrado entre 3n. Sí. Bien. Entonces la varianza nos quedaría así. Después vamos a mirar el error cuadrático medio. Entonces el error cuadrático medio, al igual que la varianza, tiene como dos definiciones. Una que de repente es un poco más visual de lo que estamos haciendo. Bueno, en realidad las dos son bastante visuales, pero una es un poco más útil para hacer las cuentas. Entonces esto lo podemos definir como tal. El error cuadrático medio lo que nos quiere medir es en promedio los valores que toma el estimador, que tanto se alejan de lo que queremos estimar. Entonces vamos a hacer los valores del estimador menos lo que queremos estimar, pues queremos que esto sea una distancia, así que lo vamos al cuadrado para que sea positivo, y tomamos la esperanza. Primero que es bien parecido a cómo definimos la varianza, como que es la misma idea. Y esto en realidad va a ser la varianza del estimador más el sesgo del estimador al cuadrado. Y la idea un poco cuál es. La varianza, ¿qué es lo que les mide? La varianza les mide en promedio cuánto se aleja el estimador del valor esperado del estimador, ¿no? Esto vendría a ser la esperanza de θ gorrito menos la esperanza de θ gorrito, todo esto al cuadrado. Sí. ¿No? La varianza del estimador nos dice en promedio qué tanto se alejan los valores que toma el estimador del valor esperado. Y después, esto de acá, el sesgo, nos mide qué tanto se aleja el valor esperado de lo que queremos estimar realmente. Esto de acá es la esperanza de θ gorrito. No. Sí. Menos θ. Y esto al cuadrado. Entonces la varianza nos dice qué tanto se alejan los valores del estimador de la esperanza del estimador, y después el sesgo nos dice qué tanto se aleja la esperanza del estimador de lo que queremos estimar realmente. O sea que juntando estas dos cosas, tenemos una idea de más o menos de qué tan, en promedio, qué tanto nos alejamos de lo que queremos estimar. ¿Sí? ¿Se ve un poco la idea? Tal igual imagino que esta cuenta todo eso ya lo hicieron en teoría. Entonces, en este caso, el error cuadrático medio, ¿cómo nos va a quedar? La varianza. Ahí está, porque como es sin sesgado, el sesgo es 0, o sea que el único término que nos sobrevive es este. O sea que va a ser igual a la varianza del más 0, digamos, porque es sin sesgado. Entonces nos va a quedar θ al cuadrado entre 3n. Sí, como el estimador es sin sesgado, el error cuadrático medio nos queda igual a la varianza. No hay ningún otro término. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda hasta acá?
Bien, entonces no sé si hay algún otro que nos quedó del 9 que quieran mirar. Yo ya no me acuerdo bien qué es lo que hicimos. Yo tengo una pregunta cortita de una parte de un ejercicio ahí que me trancó un poquito. Dale. Lo terminé sacando, pero esta es una pregunta para tenerla en cuenta nomás. La parte 2 del ejercicio 8. Parte 2 del 8. Bien. Sale bastante fácil, tomando en cuenta lo que hicimos en la última clase, si si en vez que usar el estimador Sn de una, usas sigma n. Pero mi pregunta es, Está. ¿se puede llegar partiendo de Sn? O sea, sin saber que Si no sabe el otro, claro, porque cuando sabes el sí, de porque sigma yo traté n, de hacerlo así derecho y tipo no lo pude sacar. Entonces me quedó la duda si se podía partir de Cn o sí había que usar sigma en vez de Cn porque claro, porque con el no se sigma puede te queda un resolver. toque, lo multiplicas por una constante y eso te arregla todo. Pero no sé, me imagino que si lo haces directo, debes llegar también. Aunque, claro, porque no tenés los promedios, ¿no? Porque estás dividiendo entre uno entre n. Si yo imagino que el truco, si lo haces directo, sería como que multiplicar por n-1 y dividir entre n. O sea, medio escondido, pero hacer lo que haces con el sigma. Claro, terminarías haciendo lo mismo, Sí, básicamente. terminas haciendo lo mismo. Yo creo que el truco es por ahí, porque si no, no tenés para hacer los promedios, si no podés sacarla, como estás dividiendo entre 1 menos n-1, no tenés los promedios. Entonces sí, yo creo que o lo haces con el sigma o lo haces medio escondido, pero la misma idea que del sigma. Está, Creo gracias. que por ahí, sí. Bien, entonces no sé si hay algún otro del 9 que quieran mirar, si no, hacemos alguna parcial. Entonces, separé cosas que son de máxima verosimilitud y después tipo sesgo y esas cosas. Entonces, de repente empezamos con alguno de máxima verosimilitud. De los procesos parciales. Acá. Esto es de 2015. No, mejor hacemos el otro primero. Este me gusta más. 2019, sí, este. Esto es segundo parcial del 2019. Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos un dado que está trucado y la variable aleatoria x lo que nos da es el resultado de lanzar ese dado. Y después nos dicen que la función de probabilidad puntual es esta de acá, el recorrido de x va a ser de 1 hasta 6, que son las caras del dado, y después la función de probabilidad puntual es esta de acá, que depende de θ, que θ es un parámetro que va a estar entre 0 y 1. Y después se realiza, lanzamos el dado 10 veces,
y tenemos estas observaciones de acá, y queremos encontrar una estimación de θ por máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué les parece? Puedes hacer el promedio con esos números. Puedes hacer el promedio, pero el promedio no necesariamente tiene por qué ser el estimador por máxima verosimilitud. Y de hecho, el promedio... Claro, tendrías que ver cuál es la esperanza de esto, pero ahí estás haciendo momentos, ¿no? Si ves cuál es la esperanza y ahí ves despejar el θ. Pero ahí estás haciendo método de los momentos, sí. Habría que hallar la función de verosimilitud Ahí está. y ahí ver si podemos calcularle máximo o si aplicando el logaritmo queda más fácil. Ahí está. Entonces, lo primero es encontrar la función de verosimilitud. Entonces, la función de verosimilitud, ¿qué es? Esta es una función L que va a depender de θ y también depende de todas estas observaciones. O sea, esto lo que nos da es cuál es la probabilidad de observar estos resultados de acá. De observar 1, 1, 5, 1, 4, 4. Entonces la idea es, usando la función de probabilidad puntual, calcular cuál es la probabilidad de observar esto, y después buscar el θ que maximiza esa probabilidad. Entonces la función de verosimilitud es eso, es la probabilidad de observar eso. Y esa probabilidad, ¿cómo la sacamos? Acá cada tirada del dado es independiente. Entonces solo podemos mirar cuál es la probabilidad de que en la primera tirada salga 1, por la probabilidad que en la segunda tirada salga 1, por la probabilidad que en la tercera tirada salga 5, y así. Entonces sería como la probabilidad de que en la primera tirada salga 1, por la probabilidad de que la segunda tirada salga 1, por la probabilidad de que la tercera salga 5, y etcétera, hasta la última, que es la 10. La probabilidad que en la tirada número 10 salga 2. ¿Sí? Esto es porque todas las tiradas son independientes. Lo que salió en la primera tirada no nos cambia las probabilidades de lo que pueda salir en la segunda. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Y ahora hacemos la tabla. Ahí está. Tenemos que la probabilidad de que x1 valga 1 sería θ entre 4. Después, la probabilidad de que salga 1 es θ entre 4 otra vez. Después queremos la probabilidad que salga 5, o sea, 1 menos θ entre 2. Después queremos la probabilidad que salga 1 otra vez, o sea, θ entre 4. Después queremos la probabilidad que salga 4, o sea, θ entre 2. Y que salga 4 otra vez, θ entre 2. Después la probabilidad que salga 5, o sea, 1 menos θ entre 2. Después la probabilidad que salga 4, que dijimos que es θ entre 2. Y después la probabilidad que salga 2, o sea, 1 menos θ entre 3 por 1 menos θ entre 3. ¿Sí? Esta sería la probabilidad de tener estas observaciones en 10 tiradas. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esto un poco mejor. Entonces el 1, ¿cuántas veces nos aparece? 1, 2, 3. O sea que vamos a tener la probabilidad de que salga 1 elevado a la 3. O sea, θ entre 4 a la 3. Después el 5 nos sale 2 veces, o sea que la probabilidad de que en una tirada salga 5 nos va a aparecer 2 veces. Vamos a tener 1 menos θ entre 2 al cuadrado.
Después el 4 sale 3 veces, o sea, vamos a tener la probabilidad de que salga 4 a la 3, o sea, tita entre 2 a la 3. Y después el 2 sale 2 veces, o sea, vamos a tener la probabilidad de que salga 2 al cuadrado. O sea, 1 menos tita entre 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Quedan convencidos que la función es así? Sí, todo bien hasta acá. Bien, entonces de repente está las constantes las podemos sacar. ¿Esto que nos va a quedar? Nos va a quedar 1, 4 a la 3, 2 al cuadrado, 2 a la 3, 3 a la 2, que tal, no nos va a importar mucho. Y después vamos a tener tita a la 6. Y después 1 menos tita a la 4. Bien, entonces ahí tenemos la función de verosimilitud. Entonces ahora lo que buscamos es el valor de tita que maximiza esta función. Entonces la podemos tomar logaritmo y ver el máximo ahí. Entonces tomamos logaritmo. Entonces el logaritmo lo vamos a llamar h. H de tita va a ser el logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces el logaritmo de esto, ¿cómo nos va a quedar? No, acá tenemos un producto, entonces el logaritmo va a ser el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto, ¿no? Nos va a quedar logaritmo de 1 entre 4 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 3, 3 a la 2, más el logaritmo de tita a la 6, más el logaritmo de 1 menos tita a la 4. Y después, bueno, el primer término lo dejamos, igual es constante en tita, así que no nos importa mucho. Y después, este de acá tenemos logaritmo de tita a la 6, entonces el 6 lo podemos sacar, y nos va a quedar más 6 logaritmo de tita. Y después acá el 4 lo podemos sacar también. Entonces nos va a quedar más 4 logaritmo de 1 menos tita. Bien, entonces ya calculamos el logaritmo de la función de verosimilitud. Lo que buscamos ahora es dónde se maximiza. Entonces buscamos los puntos donde la derivada es 0. Entonces, h', ¿cómo nos va a quedar? 6 por 1 sobre tita. Menos 4 sobre 1 menos tita. Sobre 1 menos tita. Ahí está. Exacto. Este de acá es constante en tita, así que tiene derivada 0. Después la derivada del logaritmo va a ser 1 entre tita, así que acá nos va a quedar 6 entre tita. Y después acá vamos a tener 4 por la derivada de esto, que va a ser 1 entre 1 menos tita, y después la derivada de 1 menos tita es menos 1. Entonces al final nos queda menos acá. Bien, entonces ahora vamos a ver dónde se anula. H' de tita es igual a 0, esto es lo mismo que pedir, 6 entre tita, menos 4, 1 menos tita, igual a 0. Y entonces ahora podemos
multiplicar por el común denominador, así nos sacamos el tita y el 1 menos tita encima. Entonces multiplicamos por tita y por 1 menos tita. Entonces esto nos va a quedar 6 por 1 menos tita, menos 4 por tita, ¿no? Sí. Entonces esto va a ser 6 menos 6 tita, menos 4 tita, igual a 0. O sea, 6 menos 10 tita es 0. O sea que tita va a tener que ser 6 entre 10. O sea que el estimador por máxima verosimilitud de tita sería esto, 6 entre 10. ¿Sí? Profe, ahí sí el signo de la derivada te queda que no tiene mínimo o algo de eso. Ah, claro, acá Porque viste también. que estudiamos la derivada segunda también. Ahí está. Claro, acá como para que Sí. quede bien prolijo, tenemos que mirar si la derivada segunda es negativa en 6 Claro, entre 10. pero si no O te, sea, si te queda que no es negativa, ¿qué haces? y claro, tendrías como que no existe un máximo. Pero no haces nada o tipo, termina ahí. Claro, si en realidad este fuera un mínimo de la función, eh, tendrías que mirar tipo los bordes del intervalo, porque vos tenés que el tita lo agarrás entre 0 y 1, entonces ponele que tu función es algo así. Entre 0 y 1. Entonces, 6 entre 10 anda por acá, 0,6. Entonces ponele que tu función fuera algo así, que tiene un mínimo ahí y tal. Entonces ahí el máximo de la función, o sea, la función se maximizaría en 0. Entonces, como que porque digamos el máximo de la función o va a estar en un punto dentro del intervalo y ahí va a ser un punto donde la derivada es 0 o va a ser un punto que está en los extremos del intervalo. Entonces, si el punto que vos encontrás con derivada 0 dentro del intervalo en realidad es un mínimo, entonces el máximo va a estar en los bordes. Entonces lo que tendrías que hacer es mirar los bordes del intervalo y ver ahí cuál es el que te maximiza. Ahí va a ver eso. Sería como el, sí, quedaron cometidos. Bien, entonces vamos a hacer algo con error cuadrático medio, esas cosas. Creo que es del 2019 esto también. Sí.
Entonces, ahora cómo es el tema. Tenemos cierto parámetro tita, que tal, no sabemos lo que es, pero tenemos un parámetro tita, y tenemos un estimador tita gorro para ese parámetro. Y el estimador tiene distribución normal. No, los estimadores son variables aleatorias, porque dependen de la muestra aleatoria simple. Entonces, un estimador es una cosa que es aleatoria, y este estimador tiene distribución normal. Y después sabemos que el error cuadrático medio del estimador es 8, y después la probabilidad que el estimador sea menor o igual que tita es esto acá. Y nos piden encontrar el sesgo de tita, del estimador 10. Entonces, ¿qué les parece? Ustedes le dan esto de acá, la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor que un valor, es tal cosa. Y esta probabilidad, esta variable de acá tiene distribución normal. ¿Qué es lo que nos daría ganas de hacer? No, pero a ver, tienen una distribución que es una distribución normal, y después tienen la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor que cierto valor. Como esto es normal, tal, lo que nos tendría que dar ganas de hacer es de normalizar. ¿No? Porque si esto que tenemos acá fuera una normal estándar, una normal 0,1, esta probabilidad de acá sería la phi, que es lo que leían en la tabla. No sé si se acuerdan de eso, ya pasó un poquito de tiempo. Ahí está. Lo que queríamos es como que esto leerlo en la tabla. Si esta fuera la normal 0,1, acá vamos a buscar esto en la tabla, y el tita gorro sería el valor que hace que phi valga esto. Pero esta no es una normal 0,1, entonces lo que tenemos que hacer es normalizar. Cosa de pasar a tener una normal 0,1, y ahí sí poder ir a mirar la tabla de la normal. Entonces, para normalizar, ¿qué es lo que precisamos? Sigma y mu. Ahí está, precisamos la esperanza y la varianza. Entonces, esas cosas las podemos escribir usando el sesgo y, bueno, la varianza va a quedar un poco ahí. Pero, entonces la idea es esa, lo que queremos hacer es normalizar el estimador. O sea, queremos transformarlo en una normal 0,1. Entonces precisamos la esperanza y la varianza. La varianza, medio que por ahora nos va a quedar un poco así, sigma cuadrado le ponemos, de mucho, no tenemos ninguna información de la varianza. Pero la esperanza la podemos escribir con el sesgo, porque ¿qué pasa? El sesgo del estimador, ¿qué es? La esperanza del estimador menos tita. Ahí está, es la esperanza menos tita. Entonces la esperanza, que es lo que nos interesa, la podemos escribir como el sesgo más tita. Y al sesgo le voy a poner S para que no sea tan... no estar escribiendo todo el tiempo sesgo de tita gorro, porque es medio un poco pesado. Entonces la varianza, en principio la tenemos como sigma cuadrado, no hay mucho que hacer. Y después la esperanza la escribimos como S más tita.
Entonces ahora tenemos, bueno, está todo en función de cosas que no conocemos, pero tenemos la varianza y la esperanza podemos normalizar. Entonces tenemos la probabilidad de que tita gorro sea menor o igual que tita. Entonces para normalizar, ¿cómo hacemos? Restás por la varianza. Perdón, restás por la esperanza de ambos lados y luego dividís por la varianza. Hasta restamos la esperanza, entonces sería menos S más tita, y acá lo que hay que tener cuidado, que yo siempre metí la pata, es que tenés que dividir entre la desviación, no entre la varianza. O sea que dividimos entre sigma. ¿Sí? Cuando ponen digamos, los parámetros de la normal, la varianza es la desviación al cuadrado. Y cuando normalizan, tienen que dividir entre la desviación, no entre la varianza. Entonces dividen solamente entre el sigma. Entonces está de este lado, lo que hicimos fue restar la esperanza, dividir entre la desviación, entonces acá hacemos lo mismo. Entonces eso nos va a quedar tita menos S más tita entre el sigma. Entonces está, esto de acá lo dejamos tal cual. Tenemos tita gorro menos S más tita entre sigma. Y acá, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener tita menos S menos tita. O sea que los titas se nos van a ir. Nos va a quedar menos S entre sigma. Entonces ahora sí, ¿esto de acá qué es? ¿O qué distribución tiene? La normal estándar. Ahí está. Esto es una normal estándar, que es justo lo que queríamos. Para eso, no sé qué va a decir. Entonces, ¿esta probabilidad qué es? En función de la phi, digamos. Que sería la función de distribución de la normal estándar. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la normal estándar, es algo así, más o menos, digamos que eso es simétrico? Entonces nos paramos en un valor por acá, yo qué sé, un A, y si queremos calcular la probabilidad de que X o de que Z sea menor o igual que A, lo que hacíamos era integrar en toda esta área. Y esto de acá es lo que se llamaba phi de A, y es lo que leíamos en la tabla. O sea que esto de acá tenemos una normal estándar, entonces esta probabilidad es phi de menos S entre sigma. Entonces ahora que sabemos, nos dicen, en la letra nos dicen que esta probabilidad es igual a 0,8413. Entonces lo que tenemos es que phi de menos S entre sigma es eso, 0. Entonces ahora podemos ir a la tabla de la normal y ver cuánto tiene que valer menos S entre sigma. Voy a buscar la tabla.
Entonces, ahora, ¿cómo encontramos cuánto tiene que valer el menos S entre sigma? Lo que estamos buscando es qué valor hace que phi de ese valor sea 0,8413. Entonces acá buscamos 0,8413 y vemos cuál es la preimagen, digamos. Entonces el 0,8413 está acá. O sea que menos S entre sigma, ¿cuánto va a valer? 1. 1. Está. La preimagen de este valor es, digamos, esto con esto. O sea que de acá, ¿qué podemos concluir? Que es el negativo. Que sería menos sigma. Ahí está. Tenemos que menos S es igual a sigma, pero sigma es la desviación estándar de una normal, o sea que sigma es algo positivo. Entonces S tiene que ser negativo, porque si no esto no tendría sentido. S menor o igual que 0. Digamos, de esta ecuación lo que sacamos es que menos S es igual a sigma, pero además sigma tiene que ser algo positivo, porque es la desviación. Entonces S tiene que ser negativo, si no, acá nos queda menos menos y nos da algo positivo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, con este dato veo que ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Entonces vamos a mirar esta ecuación, o lo que sacamos de esto. Tenemos que el error cuadrático medio de Tita-Gorro es 8. Entonces, ¿eso qué nos dice? El error cuadrático medio es la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. O sea que esto nos va a quedar la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Esto igualado a 8. Pero la varianza de Tita-Gorro, ¿qué es? Es lo que escribíamos como sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Y después el sesgo es lo que le habíamos puesto S. ¿Sí? El sesgo de acá. El sesgo lo escribimos como S. O sea que esto va a ser sigma cuadrado más S cuadrado es igual a 8. Pero ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que lo que estamos buscando es el sesgo del estimador. O sea que lo que nos interesa es encontrar el valor de S. Tenés dos ecuaciones, pues podrías despejar de ese sistema. Ahí está. Del primer dato, la probabilidad esa, lo que tenemos es que menos S es igual a sigma. O sea que ahí podemos sacar que S cuadrado es igual a sigma cuadrado. Digamos, esto implicaría S cuadrado igual a sigma cuadrado. Y después podemos reemplazar el sigma cuadrado de la otra ecuación, ¿no? Acá tenemos que sigma cuadrado más S cuadrado es igual a 8. Y acá lo que sacamos es que sigma cuadrado es igual a S cuadrado. Entonces esto nos va a quedar 2S cuadrado igual a 8. Entonces, en principio, esto tiene dos soluciones. S podría valer 2 o podría valer menos 2. S es igual a 2, S es igual a menos 2. Entonces, ¿cómo decidimos cuál es? Tenemos esta observación que hicimos acá, ¿no? Porque sabemos que menos S es igual a la desviación, o sea que menos S es algo positivo, por lo tanto S tiene que ser negativo. Así que el valor de S va a tener que ser este de acá, menos 2.
¿Quedó claro? ¿Quieren que lo repasemos un poquito? Sí, no sé si ¿Cómo es como... era? Sí, Ah, bueno, nada, dale, sí, dale. sí. ¿Cómo era que te diste cuenta que tenías que usar el cambio de variable con la Ah, normal? porque vos tenés acá una probabilidad con una variable acá que tiene distribución normal, entonces como que lo primero que pensás es, voy a normalizar. Así. Claro, pero capaz te la dan tipo ya normalizada. Ah, podría ser, sí. Pero por Porque eso, ¿cómo sabes? en principio, digamos, este sigma podría ser uno y, y el Ah, sesgo podría ser cero. O sea, en si principio. normalizás y ya está normalizado, te da lo mismo. Es como que no haces nada, sí. Porque Ah, le restas cero y dividís entre uno, entonces claro, no te va haces a salir nada. igual. Sí. Ah, Sí, no sé si es un ejercicio muy típico de error cuadrático medio este, pero tal, resulta interesante. Pero no sé si quedó claro o quieren que lo repasemos un poquito. Yo creo que se entendió. Bien, Yo bien. sinceramente hubiera arrancado al revés, tipo, hubiera arrancado primero por el dato del error cuadrático. Claro, y ahí te hubiera Pero quedado. en definitiva vas a tener que usar los dos seguros para Sí, resolverlo, porque no hay otro. claro, lo escribí, empezás por acá y te quedaría. Claro, ahí te aparece la varianza que no la conoces. Entonces sí está, veo de sacar la varianza de la otra ecuación. Ahí está. Entonces, el otro que separé es. No me acuerdo qué era. Es para ver el sesgo y si el estimador es consistente. Este sí es del 2015. Mientras este es de desarrollo, igual en el parcial nuestro es todo múltiple opción. Listo.
Esta semana vamos a empezar el práctico nuevo el jueves. Sí, todavía no salió. No sé si ya empezaron a hablar del teorema central del límite en el teórico. Imagino que entre ayer y hoy van a ver eso. Y después lo vieron hoy, está, bárbaro. Entonces, el jueves sí ya va a estar el práctico nuevo y arrancamos con eso, con el teorema central. Bien, entonces, en este, ¿cómo es el tema? Tenemos una variable x, que es absolutamente continua, y tenemos la función densidad, que depende de cierto parámetro θ que no conocemos. Entonces, lo primero que nos piden es mostrar que la esperanza de x cuadrado es θ. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Acá queremos la esperanza de x cuadrado. Ahí está, vamos a integrar en todo el recorrido x cuadrado por la función densidad. Entonces esto sería la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado por la función densidad. No, que en realidad, si el x es negativo, la función densidad vale 0, así que la integral la podemos hacer entre 0 e infinito. O sea que esto nos va a quedar la integral entre 0 y más infinito de x cuadrado dos x entre θ e menos x cuadrado entre θ de x. Bien, ¿y acá qué hacemos? Un cambio de variable. Variable, U es x cuadrado, por ejemplo. cuadrado, ahí está, te queda O en realidad capaz que pues tomar lo que estaría en el exponente del exponencial. sí, igual, y claro, esto será la derivada de lo que está en el exponente, y después te quedaría, esto será el exponente por θ. Entonces tal igual tenés que hacer partes después, ¿no? Porque te va a quedar, digamos, u por exponencial a la menos u, ¿no? O sea, igual hay que hacer partes, pero claro, lo que está bueno es que lo que está acá, el 2x entre θ, es la derivada de esto. Entonces, podemos hacer partes tipo con x cuadrado y con este. A ver, yo siempre me mareo haciendo partes. Si agarramos f como x cuadrado, y después g', que sea esta acá, 2x entre θ, y menos x cuadrado entre θ. Entonces, f', ¿qué sería? Sería 2x. Y después g tendría que ser la exponencial, con un menos.
Ahí está, entonces la que tenemos acá es la integral de esta por esta. Entonces, cuando hacemos partes, después nos va a quedar la integral de esta con esta. Y ahí nos aparece la derivada. Creo que sí, podemos hacer partes así, o si no con el cambio variable. Igual hay que hacer partes después, pero si es que lo estoy viendo bien. Eh, pero creo que sí, porque si haces el cambio variable te va a quedar u por exponencial a la menos 1. Claro, el tema es que si aplicas partes primero, creo que vas a tener que aplicar partes de nuevo, o sea, ¿Sí? básicamente tenés que aplicar partes dos veces, pero llegas a lo mismo, pero Creo que cuando haces este por este no, porque tenés el 2x que es la derivada de x cuadrado. Entonces ahí ya no tenés que hacer parte. Creo. ah, ahí va. Pero tal vez lo escribimos bien. Eh, entonces, ¿esto cómo sería? Sería esto por esto entre los límites de integración. O sea, x cuadrado, bueno, menos x cuadrado entre θ. Y esto lo hacemos entre 0 y más infinito. Y después es menos la integral de este por este, pero acá tenemos este menos acá. Así que en realidad va a ser más la integral entre 0 y más infinito de 2x por la exponencial de menos x al cuadrado entre θ. X. Y ahora sí, el 2x es la derivada de esto. Así que ahí quedamos bien. Esta de acá, esta es 0, ¿no? Sí. Sí, porque la exponencial es mucho más fuerte. Esto acá es 0. Entonces nos queda la integral entre 0 y más infinito de 2x menos x cuadrado entre θ de x. Y ahora una primitiva de esto, ¿qué vendría a ser? Sería menos θ por la exponencial, ¿no? Cuando derivas esto, te queda este mismo, y después lo multiplicas por la derivada de lo que está adentro, o sea, lo multiplicas por menos 2x entre θ. O sea que ahí se te cancela el θ y queda esto. Sí. Está. Entonces esto evaluado en un infinito nos va a dar 0, y después evaluado en 0, esta exponencial va a ser la exponencial de 0, o sea 1, entonces nos queda θ. Estamos bien. ¿Sí? Entonces, conclusión, la esperanza de x cuadrado es θ. Bien. Después nos piden, tenemos x1 hasta xn, una muestra aleatoria simple de x, y queremos encontrar el estimador de θ por máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La segunda, a ver si es que no me tiro la pata. Esta de acá, digo esta. Ahí está, vos querés, claro, este 2x que tenés acá es la derivada del x cuadrado que está acá. Entonces, si vos mirás la exponencial, si vos mirás esta, exponencial de menos x cuadrado entre θ, la derivada de esto vendría a ser la misma exponencial menos x cuadrado entre θ, por la derivada de lo que está acá. O sea, por menos 2x entre θ. Entonces, si a vos te interesa solo una primitiva de esto,
Lo que queremos es una primitiva para este. Entonces agarras la primitiva que era para todo esto y la multiplicás por menos tita. Y ahí fue que llegamos a esto. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, en la parte B tenemos una muestra aleatoria simple de X y queremos el estimador de tita por máxima verosimilitud. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que nos queremos plantear es la función de verosimilitud y después ver dónde se maximiza. Entonces, cuando trabajamos con continuas, la función de verosimilitud, ¿cómo queda? Lo que hacemos es multiplicar todas las funciones de densidad. Entonces esto vendría a ser el producto de i igual a 1 hasta n de la función densidad. Sí, vamos a poner el tita primero o el x. De x y tita. Sí, cuando tienen una variable discreta para la función de verosimilitud, es como multiplicar todas las funciones de probabilidad puntual. Y cuando tienen una continua, multiplican las funciones de densidad. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Esto va a ser el producto de i igual a 1 hasta n de 2x entre tita por la exponencial de menos x al cuadrado entre tita. Entonces, de repente esto lo podemos escribir un poco mejor. ¿Cómo nos va a quedar esto? En cada uno de los términos que estamos multiplicando tenemos un 2, así que podemos sacar un 2 a la n para afuera, y lo mismo con el tita. En cada uno de los términos que multiplicamos tenemos un tita, así que nos va a aparecer un tita a la n. Entonces vamos a tener 2 a la n tita a la n. Y después cuando hacemos el producto de estas exponenciales, lo que pasa es que los exponentes se suman, ¿no? O sea, tenemos la exponencial de menos x1 al cuadrado entre tita por la exponencial de menos x2 al cuadrado entre tita, y tras eso nos va a quedar la exponencial de menos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado entre tita, ¿no? Y así con todos. Así que esto va a ser la exponencial de menos la suma de x al cuadrado entre tita, de i igual 1 hasta i. Y después el producto de todos los xy está medio que no hay mucho que hacer. Producto de los xy. ¿Sí? Lo que hicimos fue como que mirar esto por pedacitos. Dijimos, está, en cada término que multiplicamos tenemos un 2 entre tita. Como multiplicamos n términos, nos va a quedar un 2 entre tita elevado a la n. Después tenemos todos los productos de los xy, x1 por x2 por x3, etc. Que sería esto de acá. Y después tenemos los productos de las exponenciales. Pero cuando hacen un producto de exponenciales, lo que hacen es sumar los exponentes. Entonces el producto de todas estas exponenciales va a ser la exponencial de la suma de los xy cuadrados. ¿Sí?
Entonces ahora que tenemos la función de verosimilitud, tomamos el logaritmo. Entonces h de tita va a ser el logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Ahí está L o cualquiera. Te queda una suma de logaritmos. Ahí está. Vamos a hacer el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto. Esto sería el logaritmo de 2n entre tita a la n, más el logaritmo de la exponencial de la suma de los cuadrados, y después más el logaritmo del producto de los x. Entonces ahora, ¿esto cómo lo podemos reescribir? Esto puede ser logaritmo de 2 a la n menos logaritmo de tita a la n. Y este logaritmo, el n, lo podemos sacar, ¿no? Tenemos logaritmo de tita a la n, eso sería n por el logaritmo de tita. Entonces ya lo escribimos así. Después acá tenemos logaritmo de la exponencial, así que esto nos va a quedar menos la suma de igual 1 hasta n de x al cuadrado entre tita. Y después acá tenemos el logaritmo de este producto, o sea que eso va a ser la suma de los logaritmos, más la suma de igual 1 hasta n de logaritmo de x. Vale, acá este tita lo voy a factorizar de la suma 1 entre tita, así queda un poco mejor. Ahí está. ¿No? Porque en cada sumando tenemos el 1 entre tita, así que lo podemos factorizar y podemos sacarlo de la suma. Entonces ahora, para encontrar el estimador por máxima verosimilitud, lo que buscamos es el valor de tita que hace que esto se maximice. Entonces derivamos y vemos cuando se anula. Entonces la derivada, ¿cómo nos va a quedar? La derivada del primer término y del último serían 0 porque no depende de tita. Ahí está. Y bueno, después se quedaría menos n por 1 sobre tita. Después Queda más, serían ¿no? más. Sí, más. Más 1 entre tita cuadrado por la suma de Es. igual 1 hasta n de los cuadrados. Bien, y queremos ver dónde se anula esto. Entonces, h' de tita es 0, esto implica que esto acá sea 0, o sea, menos n entre tita, más 1 entre tita cuadrado, suma de los x's, esto se hace 0, y acá podemos multiplicar entre tita cuadrado, entonces nos quedaría menos n por tita más la suma de los cuadrados. Entonces el estimador por máxima verosimilitud, ¿qué sería? Sería la suma de los cuadrados entre n. ¿Sí?
Entonces, ahora que encontramos el estimador, queremos probar que es consistente. O queremos ver si es consistente. Parte C. Nos preguntamos si tita gorro es consistente. Entonces, para que sea consistente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que converja casi seguramente a tita. Ahí está. Para que un estimador sea consistente, lo que le pedimos es que converja casi seguramente este estimador sí sería xn cuadrado barra. Ahí está. Porque tomás primero los cuadrados de los valores de la muestra y después es como el promedio de los cuadrados. Así que esto lo pueden escribir como xn al cuadrado barra. ¿Sí? Primero toman los cuadrados y después agarran el promedio. Exacto. Entonces, para que sea consistente, lo que le pedimos es que converja casi seguramente a lo que queremos estimar, que en este caso es tita. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sabemos? Primero, nuestro estimador lo tenemos definido así, como el promedio de los cuadrados. Y después en el ejercicio, en la parte 1, vimos que la esperanza de x cuadrado es tita. Entonces, ¿cómo podemos, usando esto, probar que el estimador tita gorro converge casi seguramente a tita? Podés probar que el estimador por la ley de los grandes números converge a la esperanza de x cuadrado. Y que como calculamos es tita, entonces te quedaría probado. Ahí está, exacto. La ley fuerte, ¿qué nos dice? Nos dice que el promedio converge a la esperanza de x, y nos dice que el promedio de los cuadrados converge a la esperanza de x cuadrado. O sea, xn cuadrado barrita, esto converge casi seguramente a la esperanza de x cuadrado. Entonces la esperanza de x cuadrado, esto ya vimos que era tita, y el promedio de los cuadrados es lo que agarramos como estimador. O sea, esto de acá es tita gorro. O sea, lo que estamos diciendo es que tita gorro converge casi seguramente a tita, por lo tanto el estimador es consistente. ¿Sí? Y lo último que nos piden es mostrar que es cincejado. Entonces, para ver que es cincejado, ¿qué es lo que tendríamos que probar? Que la esperanza del estimador es igual a tita. Ahí está. Exacto. Para que sea cincejado, lo que tenemos que probar es que la esperanza del estimador es lo que queremos estimar, o sea, tita. Entonces, vamos a calcular la esperanza de tita. Entonces, ¿esto qué es? Está por definición, esto va a ser la esperanza de 1 entre n por la suma de los cuadrados. ¿Y con esto qué hacemos?
podemos usar la linealidad, sacamos el 1 entre n para afuera, y después nos va a quedar la esperanza de la suma de los x y cuadrados, que eso va a ser la suma de las esperanzas de los x y. Entonces esto sería 1 entre n por la suma de igual 1 hasta n de la esperanza de x y cuadrado. ¿Y la esperanza de x y cuadrado cuánto es? ¿No? Todas las xy son copias de x, y como ya probamos que la esperanza de x cuadrado es tita, la esperanza de todas las xy cuadrado también va a ser tita. O sea que esto de acá es igual a tita. O sea que en esta sumatoria lo que hacemos es sumar n veces tita. O sea que esto nos va a quedar 1 entre n por n por tita. Entonces ahí los n se nos van, y nos queda tita. Entonces probamos que la esperanza del estimador es igual a tita, por lo tanto, tita gorro es un estimador encejado. ¿Sí? Sí, quedó claro. Muy bien. Con esto ya queda este ejercicio, que sí, después ya habrá de otras cosas. Bien, no sé si quedaron dudas de alguna cosa, de un ejercicio. Yo te quería hacer una pregunta que me genera mucha confusión. Del primer ejercicio que vimos de parcial. Era el 4 de 2019, si no recuerdo. Este con el dado. Perdón, ya me di cuenta. Había leído estimador de tita en la letra, y te iba a preguntar por qué era estimador si tita, o sea, si a lo que llegábamos era un número. Claro, es como que ya tenés las Leí rápido observaciones. la letra y leí cualquier cosa. Pero eso me estaba generando mucha duda, porque si era un número en realidad estaría mal, porque habíamos dicho que un estimador era una variable aleatoria. Claro, vos tenés, claro, el estimador es una variable aleatoria que depende de la muestra aleatoria que vos hacés. Entonces, una vez que vos ya tenés la muestra hecha, ya tenés datos, ahí el estimador ya se convierte en un número. ¿Sí? Esto lo podemos haber hecho como genérico, digamos, para observaciones x1, x2, x3, etcétera, donde todos esos valen entre 1 y 6. Claro. Y ahí sí te daría una variable aleatoria. Pero una vez que tenés la muestra ya tomada, digamos, ya tenés los valores de cada una de las copias de x, ahí ya cuando se calcula el estimador ya te da un número nomás. Claro. Entonces, la última pregunta. Cuando llegamos al resultado, el techito, digamos, en el tita estaría mal, porque lo usamos como, o sea, el techito lo usamos para cuando tenemos un estimador, o estoy Sí, acá está como un mal. poco. Claro, sería como decir la variable aleatoria vale 6 entre 10. Claro, es un poquito de abuso de notación, digamos. Sí. Claro, no puedes poner. Capaz que fue eso lo que me confundió, pero... Ahí está. No puedes poner el tita directamente porque el tita no sabes cuánto vale. Entonces, lo que haces es tener la estimación. Entonces, claro, acá el tita gorro normalmente lo usamos cuando tenés la variable aleatoria del estimador. Y acá lo estás usando para el valor que tiene el estimador. Sí. Es como cuando poníamos, tipo, tenés una variable aleatoria y pones x igual tal valor. Sería como la misma idea. Tenés el tita gorrito que es un estimador, y ahora estás diciendo que es una variable aleatoria, digo, y ahora estás diciendo que esa variable aleatoria vale tal cosa. Estaba genial, fue eso lo que me ¿Sí? confundió un poquito, tal vez. Bien. Pero quedó claro, gracias. Bien, no sé si queda alguna otra duda.
Está, si no ya dejamos por acá y el jueves arrancamos con el práctico 10. Dale, gracias por la clase. Bien, nos vemos. Chao, gracias por la clase.